ya estamos de vuelta. Qué buena versión. ¿Te sorprendí, Ignacio? Impresionante. Estábamos escuchando esa versión de Vivir así es morir de amor. Me la perdí. No estaba puesto es que nosotros estábamos escuchando ya con Millaray Lobos, actriz, directora teatral, también coreógrafa. Quédate súper chascona. Te voy a decir a mí. A ver, me veo ahí. Te voy a mostrar para que nos arreglemos el... y como te lo puse porque tú eres mi amiga, pero a veces me pasa con los invitados e invitadas que se ponen los hijos y queda como... Y yo no sé cómo interrumpir la entrevista para decirle que se peine. Ahí. Estamos perfectos. Pero por favor, peínate. Ahora, tú y yo, nuestras conversaciones son bastante chasconas. Yo, ¿qué voy a decir, no? Porque los rulos son una cosa rebelde. Pero hoy día, bueno, hablando de rebeldía. Sí. Mira tú cómo hacemos los puntos. Vamos a hablar de teatros universitarios, porque hace algunas semanas cuando hablamos de Shakespeare, sí, y también cuando hablamos de Sieveking, ¿no? Sí, en particular. Se nos cruzaron algunas cosas que tienen que ver con las historias de los teatros universitarios, y hay varias noticias al respecto. O sea, el Teatro Universitario de la Universidad de Chile estuvo de aniversario hace poco, la Católica también, se está reabriendo, si no escuché mal, el de la Universidad de Concepción. Entonces hay un momento, y bueno, y está también este fondo que por primera vez se abrió, que invitó a los teatros universitarios a postular con 2 clásicos, uno chileno y uno clásico, sí. Y ahí apareció Shakespeare y Shakespeare y Shakespeare. Ahora, no todo es pura miel sobre hojuelas, porque también tenemos noticias como que se está cerrando la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor. Entonces, un poco su liar es como un canto de cisne, ¿no? Así que esa es como la introducción contingente. Sí. Hablemos de los orígenes. Ya, a ver, bueno, igual yo quería hacer un pequeño puntito de enlace con lo que habíamos quedado a propósito de Alejandro Sieveking la semana pasada. Vamos a hablar de los orígenes, pero justamente en algo que mencionamos la semana pasada estaba esa idea de una cierta reciprocidad entre pasado y proyección, ¿no? Que no solo es a mirar de manera lineal, digamos, la línea de tiempo, sino que también hay una cohabitación, digamos, de aquello que propulsa o que propulsó en el pasado ciertos movimientos y que si entramos en conexión con ello, es lo mismo que propulsa lo que va a venir. Lo ligo con lo que acabas de decir a propósito de la época que estamos viviendo, que estamos en el 25 y se hacen muchos paralelos por lo demás respecto de los contextos políticos y de la emergencia de ciertos movimientos peligrosos, digamos, del siglo pasado y lo que está ocurriendo ahora por otros motivos, pero están ocurriendo cosas semejantes, digamos, en que finalmente son como los pueblos mismos, las masas mismas las que apoyan ciertas iniciativas políticas que van en contra de sí mismas. Y al mismo tiempo empiezan a surgir, y aquí ahora voy al nacimiento de los teatros universitarios, que claro, en esos mismos años más o menos del siglo pasado, en lo que concierne a Chile, la pre-unidad popular, digamos, pues el gobierno de la unidad popular, en fin, prepara, siento yo, porque nunca las cosas existen solas, existen por contextos, por vinculaciones entre hechos, prepara, diría yo, el advenimiento, digamos, de estos proyectos de teatros universitarios que surgieron no desde el teatro mismo. Están hay las 2 referencias más importantes son el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Esas son las que más retenemos, pues bueno, tenemos una cabeza un poco centralizada, digamos, y pensamos en eso. Y además porque son instituciones grandes, diríamos. Claro, pero existe también, por ejemplo, existió el Tecnos, se llama, que es el que nació en la Universidad de Santiago, en la USACH, y más o menos en paralelo o un poquito desplazados, pero todas esas personas estaban en contacto entre ellas, digamos, sí. Antofagasta, Concepción, Talca incluso. Y bueno, esto fue década de los 40, pero digamos que esas personas que estaban, en el caso de la Universidad de Chile, venían del pedagógico. En el caso de la Universidad Católica venían más bien de arquitectura. Claro, pero no había escuelas de teatro. No había escuelas de teatro, o sea, ese es un punto muy importante. Hubo los teatros universitarios antes de que hubieran escuelas de teatro en esos lugares. Exactamente. Eran personas que estaban en esas
carreras, digamos, en el caso de la Chile más humanistas, pedagógicas, en el caso de la católica más ligadas a las estéticas, digamos, era gente de arquitectura principalmente, en el caso de la USACH también era gente más ligada a las humanidades, y al interior de esas facultades estas personas hacían teatro, tenían sus compañías, y surgió esta idea, digamos, de los puntos, si se me puede escapar alguno, pero digamos que lo esencial era, por una parte, profesionalizar el teatro, por otra parte, educar a través del teatro. Hay que recordar también que, a propósito de esa época, era la época del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el lema gobernar es educar, había todo un contexto, digamos, que preparaba las cosas. Entonces, claro, estaba profesionalizar, tener un repertorio, montar autores chilenos y no, lo de clásicos ya a lo mejor alcanzamos a entrar en el tema, pero bueno, algunos clásicos. Es que inmediatamente me surge una pregunta. Sí. Perdón que te interrumpa, ibas tan esperada. Pero tiene que ver con lo que estás diciendo, porque dijimos el teatro experimental y el teatro de ensayo. Y ahí inmediatamente esos subtítulos, o parte del nombre, ¿no? También inmediatamente están haciendo una declaración de cuál es el tipo de obras y de dramaturgia que interesa. Claro, por una parte está eso, y yo diría, y ahí es que es muy interesante en distintos planos el volver sobre esa época, porque también el asunto de lo experimental y lo de ensayo, ¿no? Que las generaciones jóvenes incluso muchas veces ignoran o pasan por alto, que, oye, hace un siglo, más de un siglo, bueno, un poquito menos, pero bueno, más o menos por ahí, 80 años, claro, 80 años cumplió el Teatro Nacional ahora. Eran personas que estaban aquí, ya viene la parte que yo me salto como de registro a las cosas más anecdóticas, pero revisando documentos yo me encontré, por ejemplo, con que Pedro de la Barra, que es un actor y un fundador del teatro experimental y luego del Teatro Nacional Chileno y la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, etcétera. Ya vamos a volver sobre la parte histórica, pero este es un pequeño detalle que no quiero olvidar. Pedro de la Barra, por ejemplo, ideó, a propósito de que uno de los objetivos era también crear un público para el teatro, pues está profesionalización, rescate de autores, educar a través del teatro, y para todo ello, el punto número 1 es crear un público. Y ellos ya pensaban en esta idea de crear un público, que el teatro no puede existir sin que exista un público. Digo, ya pensaban, pues parece una evidencia, pero no es tan evidente cuando uno trata con generaciones jóvenes, en el sentido de que hay un impulso expresivo, digamos. Pues. Bueno, pero el teatro, y cuando uno les pregunta a los alumnos, ¿y para quién está haciendo esto? ¿A quién le quiere hablar? Exacto. Y uno escucha de vuelta, es que es mi subjetividad que necesita ser expresada, y uno dice, uy. Sí, pues, es complicado. Es complicado, pero por último uno dice ya, ok, ¿y por qué? Y si uno sigue en el por qué, finalmente porque esa subjetividad necesita encontrar otra subjetividad. Sí, pues. Entonces, a propósito de lo de la creación de público, espérate, me perdí un poquito en el hilo. Que eran de las bases que estaban, ¿cierto? Claro, estaba dentro de las bases. Y Pedro de la Barra, la pequeña anécdota que quería contar, es que Pedro de la Barra, uno de sus fundadores en el caso del teatro experimental, y luego la carrera y luego el Teatro Nacional Chileno, hacían convenios porque dijeron, a ver, ¿cómo lo hacemos? Para traer gente a lo que estamos haciendo, a traer un público. Entonces creaban convenios insólitos. Por ejemplo, en la época, las personas iban mucho a ver como box. ¿Ya? Y creó un convenio con una asociación, un grupo de box, donde se iba a jugar catch, box, y les dijo, miren, yo puedo venir a hacer teatro aquí en un ring, pero los convoco mejor a que hagamos un intercambio. Yo traigo gente, amigos, qué sé yo, a ver box, y ustedes llevan a gente al igual, teatro. A mí me hace todo el sentido del mundo, pues son ambos espectáculos. Exactamente, no, claro, uno piensa ese escrito tan bonito de Barthes a propósito del catch mexicano y qué sé yo, pero claro, es súper bonito, tanto en lo metafórico como en el gesto, ¿no? Como decir, o sea, si uno se lo plantea hoy día, es súper osado lo que él hacía. Es como que uno fuera a tratar de hacer convenios con Colo-Colo. Deberíamos. Bueno, deberíamos, absolutamente. Por lo demás, deberíamos de verdad, porque las cosas están medias complicadas. Exacto, o sea, es como, es una linda pregunta, y a mí también
encanta que hagas ahí como la nota al pie, ¿no? De decir que los teatros universitarios también parten con una conciencia del aporte que puede hacer el teatro a la comunidad. Exactamente. Y a propósito de eso, me gustaría hacer una pequeña mención también a propósito de estas como climas de época, que en ese mismo periodo, en el periodo en que estaban estas personitas, grandes personas, en el pedagógico, en arquitectura en el caso de la Católica, en literatura en el caso de la USACH, en fin, y lo que estaba pasando en regiones también, estas personas de manera concreta o por estos imaginarios que circulan de forma media misteriosa, estaban muy sincrónicos con movimientos que estaban ocurriendo también en Europa, por ejemplo. Es curioso porque el nacimiento del Festival de Aviñón, por ejemplo, que también tenía más o menos las mismas misiones. O sea, en la época... la idea era también como acercarse a un público no necesariamente ligado al teatro. Después la cosa se volvió más elitista, en fin. Pero en esa época era eso, era ir a meterse a un pueblo pequeño, transar ahí con las autoridades municipales para que les cedieran un lugar, en fin. El Festival de Aviñón se fundó en el 47 y los años previos a eso habían todas las tentativas también de hacer estas aproximaciones. También en el año 42, si no recuerdo mal, o por ahí, hubo la gira, una famosa gira que se recuerda mucho en la Universidad de Chile, una gira de la compañía de Louis Jouvet, que es un actor francés, que vino a Chile, lo que permitió también a esos teatros universitarios en formación conocer una cierta dramaturgia contemporánea francesa, por ejemplo. Y hay algo curioso, yo teniendo esta cosa entre los dos países, una de las cosas que me llamaba la atención en Francia al inicio es que nadie montaba Jean Anouilh, por ejemplo. Es una cosa muy, un vejestorio, así como muy... y allá. en Chile, allá. Y sin embargo en Chile se montó mucho Anouilh. Todas las revisiones que hizo Jean Anouilh de tragedias, Antígona en particular, se montó varias veces. Entonces hay todo ese cruce, digamos, que es al mismo tiempo transoceánico, transdisciplinar, porque también pasaba en Francia y en España que eran personas que venían de otras áreas y que notaron, pusieron el punto en que en el teatro había un tipo de vinculación entre intimidades, digamos, que permitía una forma de pedagogía no vertical, sino que compartida. Entonces, ahora, creo que es importante marcar ese punto también porque, como tú dices, como hay una cosa de época también, de posguerra, ¿cierto? De estarse... o de guerra misma, ¿no? En el momento inicial de los 40, pero... porque claro, uno hoy día, y creo que es importante volver a la historia, hoy día, con el perdón de la gente de teatro, una que ve harto teatro, tiene la impresión de que hay mucho teatro por teatro. Es como, esto lo hacemos para nosotros, para la gente de teatro, y de hecho uno va a ver teatro y la mitad de la sala está llena de gente de teatro. Entonces, como me parece que ese impulso inicial de que los teatros universitarios fueran originados por gente que no venía del teatro, sino de la arquitectura, de la literatura, de la pedagogía, le dio un impulso originario muy ligado a un rol comunitario, una responsabilidad social, ¿cierto? El rol del arte en la construcción y defensa de una democracia. Exactamente. Y ahora que escuchándote, es bonito pensar esa cohabitación, diría yo, entre eso, que parece como un ideario político, digamos, por una parte, pero al mismo tiempo son lindos los nombres que le pusieron, que era teatro experimental y teatro de ensayo. Sí, pues. Y esa mezcla que hubo, y claro, todas esas personas se conocían, dialogaban entre ellos, es bonito imaginarlo de esa manera, es como una especie de Belle Époque, digamos, intelectual y artística chilena. Hubo cruces entre, esta parte que es más ideario político, y por otra parte también, en el caso de la Católica sobre todo, una mayor fijación en el desarrollo de estéticas. Y si uno mira, yo estuve mirando unos libros que, la menciono segunda vez, María La Luz Hurtado me había regalado, que son de fotografías de puesta en escena. Bueno, y si uno va al Teatro Nacional Chileno, hay, o sea,
admiro yo el trabajo que hacen todas las personas que siguen trabajando en el Teatro Nacional Chileno, pero da un poquito de pena, y esto es por falta de recursos, que es como uno abre un mueble y se caen fotos. Y de repente uno ve entre medio una foto, oh, mira, Bélgica Castro. Sí. Ahí donde da tanta pena, porque uno dice tanto patrimonio no recuperado. Y eso que han habido proyectos de recuperación de ese patrimonio. Oye, nos quedan 5 minutos. Ahora, tú tranquila, porque esta conversación es seria. La próxima semana podemos retomar y todo es lo lindo del que sea un panel. Pero me parece interesante también pensar el vínculo, el diálogo social que va a producir, y ahí quería preguntarte, como para ir cerrando esta primera etapa, de qué es lo que cuál es la recepción que empiezan a tener estos teatros universitarios, tanto al interior de las universidades como generando un espacio que no existía. No es que ellos ocupen un espacio que ya estaba, sino como decir, aquí venimos a literalmente experimentar qué pasa, ¿no? Exacto, sí. En la línea histórica, lo que no habría que olvidar es que efectivamente esos intentos, esos teatros experimental, de ensayo, nos vamos a centrar en esos dos, pero también el Tecnos de la USACH fue súper importante. Esos teatros se volvieron, perdón, hubo un movimiento que camisetea la USACHina de origen. Sí, bravo. Tecnos existía. Esos teatros devinieron escuelas de teatro. Nos quedamos ahí a mitad al inicio. Efectivamente lograron formar escuelas de teatro, es decir, una profesionalización real, formadora. En el caso de la Universidad de Chile, y un poquito más tarde en el caso de la Universidad Católica, lograron crear sus propios teatros, además. O sea, el Teatro Nacional Chileno, que para quienes no lo conozcan, por favor, está al lado de la Moneda, vayan a darse una vuelta. Teatro Nacional Chileno. Teatro Antonio Varas. Antonio Varas, en la sala Antonio Varas, efectivamente, el Teatro Nacional Chileno. En la misma época, de ese mismo grupo surgió la idea de crear la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. Entonces, efectivamente, pasaron este impulso generativo, pasó a formar escuela, por una parte, y por otra parte, teatro. Es decir, se institucionalizó. Entonces, fue una época instituyente, no destituyente como la que estamos viviendo. Oye, y para cerrar, Mili, una pregunta que no sé si la estudiaste, si no la podemos dejar ahí rebotando. Sí. Era como, si no habían escuelas de teatro antes, ¿quiénes eran los profesores de esas primeras generaciones? No, fueron ellos, po. O sea, Pedro de la Barra, ahora no tengo todo. Bueno, otra cosa que ocurrió, también llegó el Winnipeg, con intelectuales, artistas y también obreros españoles. Hay un señor ahí, Morales, dramaturgo, que también se integró a esos grupos. Entonces, ellos mismos fueron los primeros profesores y profesoras. O sea, aprendían mientras enseñaban. Exacto, todo era de ensayo. Bueno, todo siempre era es así igual, siempre aprendemos mientras enseñamos. O sea, uno no para, de hecho, son los momentos de más riesgo, diría yo, la enseñanza. Solo si alcanzo a mencionar una cosa que la retomamos después la próxima semana, que es a propósito de la generación estos impulsos generativos y que con el tiempo de repente se olvidan, pero hay una manera de pensar, creo, junto a autores, antropólogas que han pensado el asunto, la cuestión de las generaciones como algo que no es que no es por capas de tiempo, sino más bien como por transparencias, ¿no? Y que hay momentos, dependiendo de cómo uno ilumine, qué generación aparece o desaparece, pero que están todas cohabitando. Entonces, en realidad, todo esto de lo que hablamos está presente en todo lo que hacemos. Sí. Al final. Ahora, bueno, de hecho, esa va a ser nuestra próxima conversación, porque la Mili, muy estudiosa, quedó muy preparada y dije, ¿de qué vamos a hablar? De los orígenes y de la influencia, herencia y los teatros universitarios hoy día. Entonces, dejamos esa segunda parte, instalada la parte histórica, para retomarla el próximo miércoles en nuestra sección de teatro con la fabulosa Millaray Lobos, que se lleva su fabuloso libro. Además, le estamos armando la biblioteca Hannah Arendt. Sí, ahí la Mili se mira con... ¿Qué es la política? Se llama ese libro que nos mandaron nada desde más, Planeta. Ni nada menos. Mira, voy a hacerla dialogar ahí con lo que se viene. Hecho, oye, nosotros tenemos que ir despidiendo este comunicarte porque viene tantas canciones buenas con Angelo Pieratini. Esperamos. Llega en cualquier momento. Bueno, si no, nosotros podemos empezar a leer en vivo y en directo. Y también recuerden que tenemos a las 13 horas, bueno, hoy día no paramos, los miércoles no paramos hasta las 2 de la tarde, porque inmediatamente después de tantas canciones buenas viene el programa de arquitectura, que hoy día va, estoy aquí mirando la información,
en proceso va a tener de invitado a Guillermo Parada, socio y fundador de GT2P, un estudio de diseño, arte público y arquitectura. Así que ese va a ser el invitado a la 1, y a la 1:30 viene también el programa de publicidad, que a lo menos un café se llama ese programa, en donde invitan a mentes muy creativas a que sean parte de una conversación sobre creación, sobre diálogo, sobre proceso. Patricio Bahamondes va a estar acompañándoles hoy día a Alfonsina Schmidt y Gonzalo Narrías en A lo menos un café. Así que quédense en la compañía de Radio Unidad. Y tenemos Efecto Cineteca. Oye, cantidad de tantos programas buenos en esta radio. Tenemos Efecto Cineteca a las 18 horas. Tanta cosa. Y entre medio nuestra espectacular propuesta musical. Todo eso acá en radio.unidad.cl, y yo vuelvo mañana a las 10. Gracias, Muri. Gracias, Nacho. Nos vimos.